Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Amén, gloria a Dios, hermanos, muy buenas noches. Una vez más, estamos aquí en cierre de programación. Les saluda a su hermano y amigo Joel Pérez desde la ciudad de Palm Beach Garden, Florida. Gracias por estar en sintonía una vez más de este su programa y también a través de esta su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Sean ustedes bienvenidos, que Dios los bendiga y las bendiciones del Señor sean derramadas en sus hogares, en sus corazones también. Gracias por ser parte de esta radio y por ser parte de los programas que aquí se transmiten a diario. Pues hoy es lunes y hemos llegado una vez más al cierre de programación, ¿verdad? Una vez más aquí presentes, hermanos, para poder llevar la última parte de meditación de la palabra del Señor en esta maravillosa noche a través de estos medios de comunicación, ¿verdad? Pues hemos estado acá con el propósito de dejar saber a nuestro Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras oraciones, así que lo invito, la invitación está ahí para que si usted necesita, ¿verdad?, oración, con toda confianza, con todo gusto me lo puede dejar saber y yo voy a estar orando en estos momentos para poder llevar a nuestro Dios nuestras peticiones de oración. Es muy importante que nosotros pongamos, ¿verdad?, toda nuestra ansiedad sobre nuestro Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. Gracias por su sintonía entonces en esta hermosa noche. Vamos a ir a Dios en oración. Amén. Vamos a orar, hermanos, por los necesitados. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, un espacio más, estar aquí presentes, Padre Celestial, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, en esta maravillosa noche, Padre. Gracias por estos medios de comunicación que hacen posible, Señor, a través de ellos, haces posible, Padre, que nosotros podamos, bendito Dios, comunicarnos, Padre, con diferentes hermanos y amigos, Padre Celestial, en diferentes partes de la tierra, Padre. En esta maravillosa noche, Señor, quiero darte gracias por mi vida, Padre, por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc, Padre. Te doy gracias por Habacuc, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Padre, y gracias, Señor, por la recuperación de Habacuc, Padre. Bendice los medicamentos, Padre, que se estarán aplicando, los antibióticos, Padre Celestial, para las infecciones de oído que mi niño tiene, Señor. En tus manos los encomiendo, Señor. Encomiendo a mi niño Habacuc, como a Amós también. Bendice a mi esposa, Padre. Bendíceme a mí, Señor. Danos conocimiento, sabiduría y paciencia, Padre, y ayúdanos, Padre Celestial, a saber conducirnos a diario, Padre, en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por este hogar donde vivimos, Padre. También te doy gracias por mi hermano Abel, por Lucy. Gracias por Yafet, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, por la vida de Yafet. Te rogamos que las infecciones también sean alejadas de los oídos de Yafet, Padre Celestial. Bendice los antibióticos que se le están aplicando, Padre, y que él sea, bendito Dios, estabilizado de una manera inmediata, Padre Celestial. Asimismo, Padre, también te rogamos, Padre, por las necesidades de nuestros hermanos, Señor,
por las necesidades que hay en Guatemala, Padre Celestial, por los afectados, Señor, a través de la erupción del volcán, por los que se quedaron sin familias, Padre, sin casa. Señor, consuela sus corazones y concédales, Padre, provéeles, Padre, lo necesario, lo que ellos necesitan, Padre, techo, comida, economía, Señor, sanidad, Padre, aquellos que están enfermos, Señor, a causa de las quemaduras, Padre. Bendice a los doctores, los hospitales, Padre, que están prestando la atención para ellos, Señor. Así te rogamos también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por nuestros hermanos de Nicaragua, Padre, por los problemas políticos, Padre, que hay en Nicaragua, Padre, en tus manos encomendamos a nuestros hermanos y a toda la nación de Guatemala, de Nicaragua, Señor. Bendícelos en gran manera, Padre, y provéales, Señor, conforme a lo que ellos necesiten, Padre eterno. No permitas que esta política, Señor, dañe, bendito Dios, los corazones y los hogares, Padre, de tus imágenes, Padre, porque todas aquellas personas son tus imágenes, Señor, y sobre todo nuestros hermanos, Padre Celestial. Bendícelos, Padre eterno. Te rogamos por nuestros hermanos de Venezuela también, Padre, por los problemas políticos, Señor, que están afectando la economía en Venezuela, Padre. Te rogamos por nuestros hermanos, Padre, para que los guardes, los cuides, los ayudas, Padre Celestial, y conmueva corazones, Padre, para que ellos puedan, bendito Dios, suplir, bendito Dios, las necesidades que hay en Venezuela, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta maravillosa noche. Gracias por nuestra vida, Padre, por esta oportunidad que estamos aquí presentes, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, por los proyectos de esta radio, Señor, para que, bendito Dios, sea prosperado, Padre, conforme a los deseos de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, como de los coordinadores también, Señor. Bendice grandemente, Padre, todos los proyectos que esta radio tiene. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los oyentes, a todos nuestros hermanos expositores, Padre, sean bendecidos. Gracias, Padre Celestial. Te damos gracias también por tu palabra, Padre, que vamos a leer en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su sintonía en esta maravillosa noche. Gloria sea al Señor. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque él vive hoy. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, él alaba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor,
sea el Señor, hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando en esta maravillosa noche a través de estos medios de comunicación, a través de radio vía internet, como también a través de Facebook Live, el Facebook Live de la radio, ¿verdad? Gracias por estar en esta maravillosa noche a través de esta radio en sintonía. Pues aquí en Florida son a las 11:52. Van a ser casi a las 12 de la noche. Estamos entonces, hermanos, una vez más con el único propósito de honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria del Señor. No sin antes también queremos invitarles para que usted siempre esté al pendiente de esta radio, ¿verdad? Vía internet, que pronto estará teniendo ya su propia página, ¿verdad? Donde ya no va a ser necesario compartir cada enlace de predicación, sino se va a compartir nada más lo que es ya la página de la radio, donde usted va a poder entrar y será una manera más fácil de que usted pueda sintonizar la radio, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación, que está con ese propósito de exponer la palabra del Señor, ¿verdad? También la invitación es para que usted esté al pendiente. A partir del 30 de julio al 4 de agosto, esta radio estará exponiendo un seminario de apologética basada en la fe de la iglesia, la historia también. Entonces es muy importante que usted esté al pendiente de todas estas programaciones porque serán de mucha edificación a partir del 30 de julio para el 4 de agosto. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez de la ciudad de Palm Beach Garden, Florida, como también para nuestros hermanos que están aquí en el área de la Florida. Si usted se encuentra acá en el área de Lakewood, de West Palm Beach, les invitamos para que usted nos visite en la 1014 334 15 South York Road, que es ahí donde nosotros nos congregamos los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche y los domingos de 9 a 11:30 de la mañana, estudio bíblico y adoración, y a partir también de las 6 de la tarde a las 7 de la noche también tenemos estudio bíblico. Están invitados, hermanos y amigos, si usted anda por acá en el área de West Palm Beach, de Lakewood, de Stuart, las áreas, ¿verdad?, que están por acá cerca. Si desea alguna información, pues mi número de teléfono es el 561-768-3551. Gracias a Dios por estar una vez más aquí presentes. Hemos estado, hermanos, estudiando la carta de Colosenses, ¿verdad? Ya hemos tenido algunas series, ya estamos a punto de finalizar, entonces vamos a ver las últimas exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a nuestros hermanos de Colosas, ¿verdad? En aquel tiempo, aproximadamente en el año, alrededor del año 60 en adelante, ¿verdad? Estos hermanos fueron muy atentos a recibir, ¿verdad?, las exhortaciones de nuestro hermano y apóstol Pablo para poder tener una vida plena en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar viendo lo que es el capítulo 4 y el versículo 3 en adelante de la carta de los Colosenses. Pues el tema se llama exhortaciones cristianas porque es lo que el apóstol Pablo hizo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en la carta de los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, ¿verdad? Nosotros, al igual que los hermanos de Colosenses, pues ya, hermanos, ya hemos creído, ya somos parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Entonces, como parte del pueblo de Dios tenemos deberes, ¿verdad? Tenemos deberes que hacer, tenemos obligaciones, ¿verdad? Porque ya somos ciudadanos del cielo. Entonces, como ciudadanos del cielo se nos demandan, ¿verdad?, cosas que nosotros tenemos que practicar, tenemos que poner por obra para poder hacerle honor a nuestra ciudadanía, ¿verdad? Para poder vivir de acuerdo a las reglas, ¿verdad?, de nuestro Dios. Y un punto muy importante, hermanos, que nos habla aquí en Colosenses, capítulo 4, versículos 2, la palabra dice que debemos perseverar en la oración, ¿verdad? Entonces, los hermanos de Colosenses, como los hermanos de la Odisea, yo pienso que ellos no practicaban la oración. Entonces era necesario que el apóstol Pablo les escribiera a ellos por necesidad, ¿verdad? Para que ellos pudieran comprender
que sí, perseverar también incluye llevar una vida de oración. Y en el tiempo actual a veces nosotros como cristianos eh, se nos olvida orar, no llevamos una vida de oración, no acostumbramos a orar cuando es una parte fundamental en la vida del cristiano. El apóstol Pablo ahí nos enseña a nosotros cómo orar. Nos dice que debemos orar, pero que también debemos agradecer a Dios. Debemos estar agradecidos con Dios. Y tenemos mucho que agradecerle a Dios. Demasiado, ¿verdad? Tanto es que la vida eterna no se puede comprar, no se puede obtener. Entonces eso es demasiado. Y es algo que nosotros debemos agradecerle al Señor a través de las oraciones. Y también el apóstol Pablo, entonces ahora nos dice en el versículo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice la palabra del Señor. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Gloria sea al Señor. Aparte de la exhortación que el apóstol Pablo le hace a nuestros hermanos de Colosenses, que ellos deben llevar una vida, una perseverancia de oración, les enseña cómo deben orar y les exhorta, ¿verdad? Que al mismo tiempo, cuando ellos van a orar al Señor, también deben orar por la predicación, ¿verdad? Por el Evangelio, porque es importante la oración. Creo que los hermanos de Colosas, pues ellos les hacía falta, ¿verdad? Conocer de qué manera orar, cuáles eran las necesidades de orar, por qué deberían de orar. Entonces, uno de los puntos bien importantes que el apóstol Pablo señala en el libro en la carta de los Colosenses, capítulo 4, en el versículo 2 es que nosotros debemos aprender a dar gracias. Y en el versículo 3 dice que al mismo tiempo, cuando nosotros vamos a orar, debemos orar también por el Evangelio, para que el Evangelio sea extendido, sea predicado en diferentes partes de la tierra, ¿verdad? Entonces, esa es la exhortación, hermanos, en esta maravillosa noche, y esa es la pregunta. Cuando nosotros oramos para que Dios siga abriendo puertas a su palabra, oramos por nuestros hermanos que predican en nuestras congregaciones, oramos por nuestros hermanos que predican en diferentes partes de la tierra. Es una exhortación, ¿verdad?, que nosotros tenemos que considerar. Si nosotros lo estamos haciendo, gloria sea al Señor. ¿Cuántas veces nosotros oramos para que la palabra del Señor llegue a más corazones, verdad? Yo pienso que han habido hermanos que sí oran demasiado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estos medios de comunicación que estamos usando hoy en día es muy importante. Y creo que esto no es posible si no hay hermanos de oración, ¿verdad? Y gracias a Dios pues están estos medios y gracias a nuestros hermanos que tienen esa visión. Entonces, como ellos, debemos también nosotros seguir ese ejemplo, ¿verdad? Seguir pidiéndole al Señor por los hermanos que se dedican a la predicación, seguir pidiéndole al Señor para que hayan más almas convertidas, por ejemplo, tal vez en su familia y hermanos hay familiares que no están convertidos, tal vez tiene amigos que no están convertidos. Debemos orar por ellos para que el Evangelio puede allegarle a ellos, para que ellos puedan escuchar el Evangelio, ¿verdad? Para que ellos puedan razonar en el Evangelio, para que ellos puedan convertirse. Es muy importante, hermanos. Entonces, parte de la vida del cristiano es la oración. Y parte de la oración, cuando el cristiano ora, debe incluir orar para que la palabra del Señor sea predicada de una manera contundente, ¿verdad? Por ejemplo, dice el versículo 3 de Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Que los hermanos de Colosenses debían también ellos aprender a orar para que el apóstol Pablo
y los que colaboraban con él pudieran seguir predicando el misterio del Evangelio, ¿verdad? Es un misterio, hermanos. Es un misterio que Dios lo ha revelado a la iglesia. Predicar la palabra del Señor es un misterio. Y entonces por eso el mundo no lo puede recibir. Y necesitamos orar, ¿verdad? Para que más personas puedan recibir la palabra del Señor. Dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Imagínense. El apóstol Pablo, hermanos, era un apóstol llamado directo por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Ahí fue donde el apóstol Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo y recibió ese llamado personalmente, ¿verdad? Aunque la palabra dice en Gálatas que ya el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre, gloria sea al Señor. Pero aún así el apóstol Pablo tenía una gran preparación. Yo creo que en el tiempo actual no hay ningún hermano que pueda tener esa elocuencia, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo dice el libro de los Hechos que fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un conocedor de la ley. Él conocía el Génesis hasta Malaquías de una manera contundente, de una manera clara, porque lo había estudiado. Él se dedicaba a estudiar los libros del Antiguo Testamento toda su vida. Desde la niñez él fue instruido y fue preparado para eso. Él tenía un gran conocimiento. Y cuando recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo, pues también la palabra dice que fue dotado del conocimiento y del poder del Espíritu Santo para llevar la palabra del Señor. Imagínense, pero el apóstol Pablo no confiaba en el conocimiento mismo que él tenía. Al contrario, él pedía, ¿verdad?, de las oraciones de la congregación de los hermanos de Colosas, como de los laodicenses también, porque se tiene entendido que ellos leyeron en aquel tiempo esa carta. Y el apóstol Pablo pedía que ellos oraran por él, a fin, dice la palabra, para que lo manifieste como debo de hablar, para que todavía, imagínense, para que fuera el apóstol Pablo hablar de una manera contundente, de una manera clara, de una manera que hiciera énfasis en la vida de los cristianos y en la vida de los no creyentes, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo no confiaba, no era un hombre que confiaba en sí mismo, no era un hombre que se gloriaba de sí mismo, no era un hombre que se gloriaba de lo que él había aprendido, ¿verdad? En lo que él había sido instruido. Al contrario, el apóstol Pablo siempre buscaba esa gloria a través de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era importante que nuestros hermanos oraran por el apóstol Pablo. Creo que de igual manera nosotros en el tiempo actual, hermanos, sabemos que hay hermanos muy preparados, ¿verdad?, en la teología. Hay hermanos que han estudiado en diferentes institutos, en universidades, se han dedicado a eso. Pero no por eso, ¿verdad? No por eso nuestros hermanos van a ser elocuentes, ¿verdad?, por sí mismos, sino necesitan de nuestras oraciones. Necesitan de nuestras oraciones. Yo que sé dónde usted se congrega, quién es o quién predica donde usted se congrega. Tal vez usted admira al hermano que predica, pero ese hermano necesita de su oración. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esos hermanos, ¿verdad?, que ministran la palabra del Señor donde usted se congrega. Y si usted mismo también es ministrador de la palabra del Señor, no debe olvidar de que la oración es importante para que tengamos una mejor exposición de la palabra del Señor. Es importante que oremos. Entonces a veces predicamos y a veces no oramos. No le pedimos a Dios conocimiento. La palabra de Dios dice en Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, pídela a Dios, pero pídala con fe. Entonces, a ver, nosotros hermanos, a veces le dedicamos mucho tiempo a los institutos, a la universidad, a los libros de teología, y nos vamos atrás de lo material, es la verdad, pero no buscamos los talentos de una manera espiritual. Y la herramienta
crucial que da aquí el apóstol Pablo es la oración. Entonces, es importante las preparaciones terrenales, como la preparación que tenía el apóstol Pablo, mas sin embargo el apóstol Pablo no confiaba en lo que él sabía, sino él pedía de las oraciones de nuestros hermanos para que la gracia de Dios le diera el completo conocimiento de cómo él iba a exponer la palabra cuando fuera necesario. Imagínense. Entonces, eso fue la exhortación a nuestros hermanos de Colosenses, que cada vez que ellos oraban debían orar también por el apóstol Pablo y por los hermanos que trabajaban juntamente con el apóstol Pablo predicando la palabra del Señor. Y y yo estoy seguro que los hermanos de Colosenses entendieron el mensaje. Yo estoy seguro que ellos oraron, ¿verdad?, por nuestros hermanos, por los ministros que estaban con ellos y por los hermanos que estaban dedicados a la predicación. Estoy seguro que ellos oraron porque hasta el día de hoy la palabra se sigue predicando, ¿verdad? La oración es poderosa. La oración es poderosa. Entonces, nosotros, hermanos, debemos aprender a orar, ¿verdad? Debemos tener eso en mente, que cuando nosotros vamos a orar, debemos incluir, pedir por los hermanos que se dedican a la predicación, pedir por nosotros mismos para que Dios nos use también para poder exponer su palabra y no confiar en lo que nosotros hemos aprendido o en lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Al contrario, siempre debemos buscar el conocimiento a través de las herramientas espirituales y una de ellas es la oración. Entonces la oración es parte de nuestra vida. Cada vez que nosotros oramos, debemos orar para que el mensaje, para que el evangelio se siga predicando en estos últimos días de una manera contundente a través de nuestros hermanos. Entonces a veces nosotros, hermanos, no oramos. Debemos reconocer. A veces no oramos por nuestros hermanos que predican la palabra del Señor. Y a veces ni los mismos ministros oran. Entonces las congregaciones también a veces no crecen porque no hay hermanos que oran. A veces no hay un crecimiento material, como también tampoco hay un crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no oramos. Entonces es importante tomar en cuenta que nosotros debemos orar por la palabra de Dios para que sea expuesta de una manera contundente y también al mismo tiempo para que nosotros la podamos comprender, la podamos entender y podamos cada vez que escuchemos la palabra ser edificados a través de la palabra de Dios. Pero la exhortación es entonces, hermanos, que nosotros oremos, incluyamos, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a orar, no solamente vamos a orar para pedir por nuestras necesidades y no solamente vamos a orar para dar gracias, también vamos a orar para que la palabra sea predicada de una manera contundente, de una manera contundente. Esa es la exhortación. Entonces, espero que usted pueda entender de qué el apóstol Pablo, cuál era la necesidad del apóstol Pablo escribir esta carta a nuestros hermanos de Colosenses. Y es la misma necesidad que hay en el tiempo actual. Debemos continuar con esa perseverancia de oración y debemos también incluir en esa oración que nosotros hacemos, la oración para que la palabra sea expuesta en diferentes partes de la tierra, para que llegue a más corazones y para que más almas vengan a Cristo Jesús en su congregación, en su comunidad donde usted se congrega, y no solamente por las congregaciones locales, sino también por todo el mundo. Debemos orar por la palabra del Señor que es expuesta en diferentes partes de la tierra, en diferentes naciones, en diferentes lenguas, para que la palabra del Señor conmueva corazones. Es importante, hermanos, y espero que usted pueda, de verdad, en el nombre del Señor Jesús, ser como los hermanos de Colosenses. Tomar en cuenta en su oración, orar por el Evangelio, orar por sus ministros, orar por los hermanos que predican en diferentes partes de la tierra. Voy a leer una vez más el pasaje, dice: orando también asimismo, al mismo tiempo, por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. El apóstol Pablo estaba preso, ¿verdad?, cuando escribió esta carta.
y su delito era predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, a veces cuando los ministros, los predicadores, los expositores de la palabra, a veces padecen persecución de diferentes maneras y cada uno de ellos necesitan de nuestras oraciones. Tómelo en cuenta, hermanos, tome nota, subráyelo. Es Colosenses capítulo 4, versículo 3. Tenga en mente que los ministros, que los predicadores, que los ancianos, los diáconos, los evangelistas, todo aquel que expone la palabra del Señor necesita de sus oraciones. Si usted quiere subráyelo para que usted se acuerde. Cada vez que usted va a Dios en oración, debe incluir estas oraciones también, orar por los expositores de la palabra del Señor. Entonces continuamos, ¿verdad? A continuación sigue entonces la exhortación. Ahora dice el versículo 5. Ahora ya pasamos, ¿verdad? Lo que es la oración. Ahora vamos a seguir viendo qué más nos exhortaba el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Ahora nos exhorta también, ¿verdad? Porque es parte de nuestra vida cristiana. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? Dice la palabra del Señor. Ya nosotros como creyentes. Dice la palabra que debemos andar sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Ahora la exhortación es para que nosotros pues vivamos, ¿verdad?, nuestra vida como Dios quiere que la vivamos. Dice la palabra: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. En Efesios dice: aprovechando el tiempo. Debemos, cuando nosotros, en nuestra manera de vivir, ¿verdad?, en nuestra manera de comportarnos, debemos vivir y debemos comportarnos como cristianos. No solamente cuando nosotros nos congregamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos congregamos, pues llegamos a la congregación y llevamos una actitud, un comportamiento bueno. Hay hermanos que no quieren que se haga nada de bulla en la congregación. Hay hermanos que les incomoda que los hermanos estén saliendo y estén entrando. Hay hermanos que no quieren que ni siquiera puedan usar el teléfono en la congregación para nada. Hay hermanos que no quieren que los niños hagan bulla, ¿verdad?, en la congregación. En fin, hay un sinnúmero de cosas legalistas en la congregación y está bien, no está mal, pero el problema es cómo nos conducimos cuando estamos fuera de la congregación. ¿Cómo nos conducimos? Porque la palabra dice que debemos andar sabiamente con los de afuera, en todo tiempo. No solamente vamos a ser estrictos cuando nos congregamos, ¿verdad? No solamente vamos a tratar de tener todo en orden cuando nos congregamos. Al contrario, lo importante es cuando nosotros andamos afuera. Cuando estamos en la congregación, pues estamos ahí con nuestros hermanos. Y es obvio que debe haber un orden. Pero ese orden debe continuar afuera en la vida del cristiano. Dice la palabra en Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Debemos andar sabiamente cuando andamos afuera, hermanos, cuando andamos con otras personas que no son creyentes. Dice la palabra redimiendo el tiempo. En Efesios dice aprovechando el tiempo. Efesios 3, 5, 15 dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. De esa manera debemos andar entonces, hermanos, cuando nosotros estamos con las personas de afuera.
debemos andar no como necios, dice la palabra del Señor, sino como sabios. ¿Y cómo es una persona sabia? ¿Y cómo es una persona necia, verdad? O sea, tiene que haber una diferencia en la vida del cristiano. Debemos hacer la diferencia, debemos mostrar, ¿verdad? Que nosotros ya somos personas nuevas, que ya no somos igual que las personas no creyentes, porque el no creyente no tiene sabiduría. Entonces, al no tener sabiduría, pues anda como él quiere, ¿verdad? Se viste como él quiere, hace lo que él quiere, habla como él quiere, camina como él quiere y se comporta como él quiere porque no tiene sabiduría. Y nosotros no, hermanos, nosotros nuestro comportamiento debe ser ya como una persona sabia, dice la palabra del Señor. Entonces yo me imagino que los hermanos de Colosenses pues ellos ya estaban convertidos, ¿verdad? Pero les hacía falta ese cambio en su vida. Ellos ya estaban convertidos, ellos ya estaban perseverando, pero todavía no habían dejado esos comportamientos, ¿verdad? Todavía se comportaban como incrédulos. Y pues ya usted sabe cómo se comporta un incrédulo, ¿verdad? Entonces no había ese cambio en la vida de los hermanos. Y era necesario que el apóstol Pablo les escribiera cómo ellos debían andar, dice la palabra, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, porque si nosotros somos creyentes, con nuestro comportamiento, hermanos, también la gente se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta, los incrédulos se dan cuenta. Entonces, si nosotros nos comportamos como ellos, pues en nada aprovechamos el tiempo, pero si nosotros nos comportamos sabiamente ya como cristianos, entonces estamos aprovechando el tiempo, dice la palabra del Señor. Aprovechando el tiempo porque entonces las personas se dan cuenta que hay una diferencia, que hay un cambio en su vida, ¿verdad? Y eso también puede hacer que las personas tengan esa oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Luego dice la palabra del Señor, sea vuestra palabra, imagínense cómo es andar sabiamente ahora. El versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Eso es parte de vivir una vida sabia con las personas de afuera. No solamente, hermanos, cuando nosotros nos congregamos, dice la palabra en el versículo 4 de Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Imagínense. Y acá en Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa es la manera, una de las maneras sabias del creyente cuando anda afuera, ¿verdad? Entonces, usted puede congregarse, usted puede tomar la cena del Señor, usted puede cantar, usted puede orar, usted puede predicar, usted puede tratar de cuidar un orden en la congregación, impedir que los niños hagan bulla, decir cuidado con el teléfono, pero el comportamiento aquí que la palabra está exigiendo. Yo sé que en Corintios 14 la palabra dice que cuando nos congregamos debe haber un orden y todos estamos de acuerdo, pero acá en Colosenses la exigencia es individual, cuando nosotros andamos afuera, donde no están nuestros hermanos, cuando andamos entre los incrédulos, entre el mundo, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros nos comportamos? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Somos diferentes o somos iguales que ellos? Parte de ese comportamiento es de qué manera nosotros hablamos. Dice la palabra, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿verdad? Hay hermanos, a veces hermanos nosotros, yo me imagino que los hermanos de Colosenses les hacía falta ese cambio en su vida. Era necesario entonces que ellos leyeran la carta para que ellos pudieran aprender, llevar una vida nueva, una vida como Dios manda.
En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Yo me imagino, hermanos, que los hermanos de Colosenses, y los hermanos de la Odisea, y los hermanos de Efesios, ellos ya eran creyentes, pero ellos todavía se comportaban como incrédulos, todavía andaban como incrédulos. Se congregaban, ¿verdad? Cuando nos congregamos, pues somos creyentes. Parece que no demostramos un cambio, ¿verdad? Pero cuando estamos afuera, no hay diferencia. Somos igualitos. O peores todavía. Hay hermanos, me imagino, en aquel entonces había hermanos, y como en el tiempo actual pueden haber hermanos, ¿verdad? Que hablan cosas muy, palabras deshonestas, palabras muy, que no van de acuerdo a la vida del cristiano, pues palabras que no edifican, ¿verdad? Palabras corrompidas, dice la palabra del Señor ahí. Entonces nosotros debemos aprender, hermanos, a dejar todas esas costumbres, todos esos comportamientos. Debemos aprender a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, cada ciudadano tiene su forma de hablar. Por ejemplo, cómo hablan los hermanos mexicanos, ¿verdad? Con un acento que les hace a ellos conocer que son mexicanos. Cómo hablan los hermanos de Guatemala, tienen su acento y uno puede notar que ellos son guatemaltecos. Cómo hablan los americanos, ¿verdad? Su forma de hablar, el inglés. Entonces uno se da cuenta que ellos son americanos. Y la palabra dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Entonces esto va más allá todavía. Estamos aquí en el mundo, ¿verdad? Y el mundo se conoce por diferentes culturas. Mas, sin embargo, en nosotros hay una cultura celestial. Entonces, como ciudadanos del cielo, debe haber una diferencia en nuestra forma de hablar. Ya no vamos a hablar las palabras deshonestas y corrompidas que hablábamos antes, ¿verdad? Ese cambio tiene que haber en nuestra vida, y ese cambio era lo que no había todavía en los hermanos de Colosenses, en los hermanos de la Odisea, como también en los hermanos de Efesios. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hablar tiene que ser para edificación, tiene que ser para que el incrédulo vea la diferencia, ¿verdad? Como nosotros marcamos la diferencia de diferentes maneras. Ya sea cuando estemos hablando de una manera directa con los incrédulos, podemos caer en la conversación de ellos. Hay personas que les gusta mucho bromear, ¿verdad? Y a veces hay hermanos que caemos en la broma de ellos y les seguimos a ellos, ¿verdad? El juego, entonces, y no hacemos la diferencia. Entonces la palabra dice que cuando nosotros vamos a hablar, que sea para edificación. Y eso incluye no solamente con los incrédulos, sino que también cuando nos dirigimos a nuestra familia, cuando nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, ¿verdad? A nuestros amigos. Tiene que haber la diferencia, y cuando vamos a hablar tiene que ser para edificar, ¿verdad? Si no va a hablar para edificar, mejor cállese. Como dice otro hermano, muérdese la lengua, pero no hable. ¿Para qué va a hablar? Si va a hablar para destrucción, si va a hablar para que la gente lo critique, ¿verdad? Si no va a hablar para edificación, entonces mejor no hable, dice la palabra del Señor, porque la palabra nos manda, hermanos, que nuestra palabra tiene que ser sazonada, tiene que ser para edificación. Entonces, quiero leer unas referencias con este respecto. Por ejemplo, vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 28. Quiero leer unas referencias acerca de cómo hablar. Proverbios capítulo 15, versículo 28, dice la palabra del Señor. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Amén.
Imagínense, dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Y nosotros, hermanos, pues ya estamos justificados. Entonces dice la palabra que el justo piensa cómo va a hablar, cómo va a responder, cuál es el propósito de hablar, por qué va a hablar, ¿verdad? En cambio los impíos hablan por querer. Y nosotros no vamos a hablar por querer, porque nosotros ya no somos impíos. Dice la palabra ahora en la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:15. También el apóstol Pedro hace esta exhortación a los hermanos judíos que ya están convertidos al cristianismo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice la palabra. Vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Entonces, el cristiano tiene que tener una buena conducta, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y parte de tener una buena conducta es cuando nosotros hablamos. Tenemos que hablar para edificación. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hablamos, hermanos, viene de nuestro corazón. Entonces ya nuestro corazón, nosotros tenemos un corazón arrepentido. Ya somos cristianos. De nuestro corazón sale todo lo bueno y de nuestro corazón sale todo lo malo. Entonces nosotros debemos cuidar cómo hablar cuando estamos afuera, ¿verdad? Cuando estamos donde nosotros estemos, ya sea afuera o adentro, porque si usted está con su familia, de todas maneras la gente va a ver va a oír cómo usted se dirige a sus hijos, cómo usted se dirige a su esposa, y de esa manera pues ya sea, la gente se da cuenta, ya sea edifica o no edifica, ¿verdad? Porque si usted le grita a su esposa, la gente va a escuchar cómo usted le grita a su esposa. Si usted le grita a su hijo, la gente va a escuchar cómo usted le grita a su hijo. Si usted habla palabras deshonestas, la gente va a ver cómo usted habla palabras deshonestas. Y de ahí va a ver si ustedes, cómo es su conducta, cómo es su comportamiento. La palabra del Señor quiere que nosotros tengamos una buena conducta, sepamos cómo hablar, porque a través de nuestras palabras santificamos también a Dios, dice la palabra del Señor. Vamos a leer una referencia más. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 33. Mateo capítulo 12, versículo 33. Vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesucristo. Amén. Ok. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracias sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Marcos 9:50. Marcos 9:50 dice la palabra que nosotros, o sea, los cristianos, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, el cristiano es el que le da sazón, el que le da sabor a la tierra a través de su forma de hablar también. Ahora dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice así, haced el árbol bueno, os haced el árbol bueno y su fruto bueno, os haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora dice, generación de víboras,
¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos cómo hablar, ¿verdad? Que hablemos lo necesario, que hablemos para edificación. Porque lo que nosotros hablamos, hermanos, ya sea edifica o destruye, ¿verdad? Hace dos cosas, edifica o destruye. Y la palabra nos dice a nosotros que nosotros ya somos creyentes, como lo eran los hermanos de Colosenses, los hermanos de Efesios, los hermanos de la Odisea. Tenía que haber un cambio en ellos, en su forma de ser, en sus conductas, cuando ellos andaban fuera, ¿verdad? Entre los incrédulos, tenían que haber un cambio en ellos. Y parte de ese cambio era su forma de hablar, su forma de hablar. Y la palabra del Señor dice ahora en Mateo, a través de nuestro Señor Jesucristo: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra dice por sus frutos lo conoceréis, cuando nosotros hablamos, hermanos, de ahí también se conoce si nosotros somos cristianos. Y si nosotros somos cristianos, pero aún no hemos cambiado todavía, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre la vida del cristiano y la vida del incrédulo. Luego dice la palabra: oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, el incrédulo, el no creyente, pues habla muchas cosas que no edifican. ¿Por qué razón? Porque en él hay un corazón no arrepentido, ¿verdad? Pero ya nosotros hemos creído, entonces nuestro corazón ya es un corazón nuevo, y debemos entonces hablar como Dios manda, para edificación, para que la gente pueda conocer entonces nuestros frutos, ¿verdad? Dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de hombres somos? ¿Qué clase de hermanas somos? ¿Verdad? De ahí se va a conocer. A veces no está ese cambio en nosotros, todavía nos maldecimos, todavía nos ponemos nombres, todavía nos ponemos apodos, todavía nos gritamos, todavía nos deseamos malas cosas, todavía hablamos muchas palabras que no edifican. Y eso ya no va con la vida del cristiano. Entonces dice la palabra: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos cómo hablar, porque parece mentira, ¿verdad? Pero es verdad. Un día le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que nosotros hablamos. Entonces, a veces hablamos por querer, a veces hablamos nada más por bromear, a veces hablamos palabras que no edifican. Dice la palabra del Señor que de todo lo que nosotros hablemos, un día vamos a dar cuenta al Señor. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos cómo hablar. Esa es la exhortación que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Colosenses. Una de las últimas exhortaciones que él lo hace, ¿verdad? Estamos leyendo el versículo 6 del capítulo 4 de Colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿verdad? Todo lo que a mí se refiere, dice, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. Entonces ya empiezan las salutaciones.
Entonces, una de las últimas recomendaciones que el apóstol le hizo aquí a los hermanos es cómo hablar, ¿verdad? Que deben saber cómo hablar. A veces nosotros no sabemos cómo hablar, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos eso en mente. Ya somos personas nuevas, personas transformadas. Entonces, como personas transformadas debemos saber cómo hablar cuando estamos con personas no creyentes, ¿verdad? De usted depende. Hay hermanos que sí lo han trabajado muy bien y hay hermanos que no todavía. Pero para eso está la palabra, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Si está en nosotros todavía esas malas conductas, debemos abandonarlas porque ya no van con nuestra vida de creyentes. Ya nosotros debemos hablar para edificación. Hablar para edificación. Entonces, hermano, esta es la exhortación de esta maravillosa noche. Como nosotros debemos, como punto número 1, saber orar. Orar por por el Evangelio. Como punto número 2, andar sabiamente. Como punto número 3, saber cómo hablar, ¿verdad? No hablar por querer. Quiero terminar ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 29. Una vez más dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Entonces, esa es la meditación en esta maravillosa noche, y que el Señor los bendiga a todos. Abrazos fraternales. Dios sea con ustedes, hermanos, y Dios nos ayude a que tengamos ese cambio en nuestra vida, a que sepamos cómo hablar, a que sepamos cómo conducirnos, ¿verdad? Cuando estamos afuera, no nada más cuando nos congregamos, porque hay esa tradición de que todo lo tenemos bien cuidado, bien ordenado cuando nos congregamos, pero cuando andamos afuera no somos ordenados, no cuidamos nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos, y es lo que la palabra del Señor nos exige. La palabra del Señor nos exige una relación personal con Dios, ¿verdad? Cuando usted anda afuera, usted tiene que agradar a Dios en su forma de ser, y parte de ello es hablar. Entonces, cuando usted va a hablar para alabar y para dar gracias a Dios, para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado a través de lo que usted hable. No va a hablar por querer, no va a hablar por hacer bromas, no va a hablar por hacer por maldecir, ¿verdad? No va a hablar maldición, al contrario, va a hablar para edificación, y eso es parte de la vida del cristiano. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Joel Pérez, de aquí de la congregación de West Palm Beach. La invitación es para que ustedes se sigan congregando en sus locales de reunión, porque es importante, es un mandamiento congregarse. Y también la invitación es para que usted esté al pendiente de esta radio. A partir del 30 de julio al 4 de agosto se estará exponiendo un seminario de apologética que tiene que ver con la fe del cristiano. Entonces será un seminario muy edificante. La invitación es para que usted esté al pendiente. Entonces nos vemos hasta la próxima. Sería entonces hasta el viernes, en cierre de programación una vez más. Estaremos terminando lo que es ya la carta de los Colosenses. Y también la invitación es para el sábado, para que esté al pendiente de su programa El Principio del Evangelio, donde estaremos también transmitiendo otra exposición más de la palabra del Señor. Entonces, Dios los bendiga, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Que la paz de Dios gobierne sus corazones, sus abrazos fraternales, y hasta la próxima. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por concedernos, Señor, leer tu palabra en esta maravillosa noche. Te pedimos, Padre, por las necesidades que hay en cada hermano. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a cambiar nuestra forma de ser, nuestra conducta, y nos des sabiduría, Padre, para que sepamos cómo comportarnos, bendito Dios, cuando andamos, Padre Celestial, afuera, ¿verdad? También te pedimos, Padre, por los proyectos de esta radio, para que sean de bendición,
Te pedimos por todos los oyentes, Padre Celestial, por todos los hermanos expositores. Bendice sus familias, Padre Celestial. Bendice a todos los hermanos, Señor. Bendice a todos los hermanos que exponen tu palabra, Padre, en diferentes partes de la tierra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes también, Padre Celestial, a tener esa vida de oración que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir camino a Jericó, le salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer?